Bienvenidos mis hermanos, bendiciones a una nueva lección en nuestra escuela de discipulado virtual. El día de hoy nosotros estaremos en la lección de arrepentimiento de obras muertas, pero antes de poder empezar esta lección, quiero solo saludar a todas las personas que nos están viendo. En este momento sabemos, el pastor Edomilio me dejó saber de que tenían una emergencia en la iglesia y está excusado, pero mis hermanos, vamos a continuar en este nuevo tema. Eh, y recuerden que esta no solo, estos son lecciones ya no, cuando digo prehechas, o sea, predestinadas, no es algo que digo yo que voy a enseñar ahorita, porque ahorita estamos enseñando acerca de los fundamentos de o rudimentos de las doctrinas básicas de lo que es la doctrina de Cristo. Entonces, mis hermanos, vamos a empezar. Quiero empezar con una oración. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Rey del cielo, por este tiempo, Señor Rey amado. Todo, Señor Padre, lo hacemos, Señor Padre del cielo, separando este tiempo para ti, Señor Rey amado. Nos separamos, Señor. Esa es, Señor Padre, el concepto de reino, de lo que es santidad. Cuando nosotros nos separamos para ti, separamos tiempo, Señor Padre amado, para poder recibir de parte tuya. Yo clamo, Señor Rey del cielo, en este tiempo lo que el apóstol Pablo clamaba en Efesios capítulo 1, Señor, que el espíritu de revelación y sabiduría, Señor Padre amado, venga sobre nosotros para que obtengamos el conocimiento real, Señor, de Jesucristo y del reino, Señor Padre amado, y que nuestros ojos sean iluminados, Señor Rey del cielo, para poder entender cuál es la esperanza que tú nos has llamado y cuál es la herencia, Señor Padre, cada uno de nosotros. Señor Padre amado, yo te elevo a cada uno de mis hermanos, Señor Padre, delante de ti, y clamo por la sabiduría que tu palabra dice, Señor Padre, que tú la das sin excepción, Señor Padre amado. El requerimiento es que la pidamos, Señor Padre amado, ardientemente, que la pidamos, Señor Padre amado, conscientemente de que es tan necesario, Señor Rey del cielo, y todo empieza con el temor a ti. Bajo ese temor estamos, Señor, el día de hoy aquí presentes. Quitamos, Señor Padre amado, todo pecado que nos asedia, toda circunstancia que pudimos haber tenido el día de hoy, Señor Rey del cielo, toda piedra de tropiezo que tal vez se puso enfrente de nuestro camino, Señor Rey del cielo, pero así como el apóstol Pablo hablaba que todos los días él moría, Señor Padre, venimos el día de hoy a morir al yo y, Señor Padre, somos lavados a través de la palabra, Señor Rey del cielo. Ilumínanos, Padre amado, mientras que nosotros entramos, Señor Padre, en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, recuerden ahorita, estamos siempre pidiendo, ¿verdad?, que seamos contables con lo que es las cámaras. Sabemos que hay algunos que sí piden permiso por situaciones un poco adversas, mis hermanos, pero necesitamos hacer eso. Ahora, mis hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué le pongo así, mis hermanos? Realmente no es un título que yo le puse, sino que todo esto está basado en Hebreos capítulo 6. Entonces, mis hermanos, nosotros vamos a empezar con este capítulo. Solo quiero recapitular, mis hermanos, que hemos estado viendo anteriormente varias cosas. Hemos visto acerca del reino de los cielos. Hemos visto también los que son los capítulos de lo que es la salvación completa, el nuevo nacimiento, la salvación completa. Hemos estado visitando, aparte del reino de los cielos, hemos estado visitando también lo que es el fundamento en la roca, que estamos fundamentados en la roca de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento principal, ¿verdad? Ahorita estamos nosotros echando un fundamento, pero sabemos que el fundamento está ya colocado, ¿verdad? El fundamento principal, que es la roca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros ya hemos estado viendo eso. ¿Se recuerdan cuando estábamos hablando en Mateo 16, cuando Jesucristo le habla
Pedro y le habla acerca de que él va a ser una roca principal en el cual se edificará la iglesia a través de poner esa roca sobre la roca de Jesucristo. Esto ya lo hemos estado estudiando, le estuvimos hablando acerca del reino de los cielos. Más adelante voy a hablar acerca sobre la eclesía. Les hablé la diferencia entre la salvación completa y el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es parte de la salvación, pero no es la salvación completa. Mis hermanos, la salvación completa es pasada, presente, futura, pero el nuevo nacimiento es solo uno. Les estuvimos enseñando acerca de la autoridad y el poder de la palabra de Dios. Pero ahora, mis hermanos, vamos a entrar en lo que es el arrepentimiento de obras muertas. Ahora, mis hermanos, el arrepentimiento es parte de la base el principio de la base doctrinal. Yo quiero que nosotros vayamos a Hebreos capítulo 6, y yo aquí lo tengo en eh, aquí en mis slides que ahorita lo vamos a estar poniendo. Hebreos capítulo 6. Si en cualquier momento ustedes no ven la screen, por favor déjenme saber, mis hermanos. Pero aquí está Hebreos capítulo 6. Y la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, en Hebreos 6. Bueno, recuerden que en Hebreos capítulo 5 la palabra de Dios nos habla acerca nosotros estuvimos hablando el capítulo anterior acerca de la palabra de Dios como leche espiritual, donde la palabra del Señor nos dice que añoremos la palabra como leche espiritual en 1 Pedro 2:2, ¿verdad? Donde dice, desead como niños recién nacidos la palabra como leche. Después en Mateo 4:4, Jesucristo lo habla como pan, ya algo más sólido, ¿verdad? Dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que vive o sea, que sale de la boca de Dios, comparándola con el alimento poco más sólido. Pero en Hebreos 5, mis hermanos, dice la palabra del Señor de que que nosotros necesitamos ya no necesitamos la leche, sino que necesitamos alimento sólido para poder madurar, ¿verdad? Pero dice, pero el alimento sólido, dice Hebreos 5, son para aquellos que han ejercitado sus sentidos espirituales, saben discernir entre el bien y el mal. No estamos hablando, todos sabemos que es bueno y que es malo, estamos hablando en el espíritu, mis hermanos, porque aquellos que caminamos en la carne, ¿verdad? Cuando caminamos en la carne, nosotros tenemos un pensamiento de lógica hacia la carne. Por eso es que la palabra de Dios dice que para muchos es locura lo del evangelio, lo del reino, todo lo que es espiritual, ¿verdad? Pero porque lo espiritual tiene que discernirse en lo espiritual. Eso es Hebreos 5, pero sigue. Recuerden que antes no habían capítulos, pero esa exhortación del escritor de Hebreos nos dice que el alimento espiritual, ¿verdad? Tenemos que adquirirlo y que no echemos de nuevo lo que es la leche o tomar leche continuamente, ¿verdad? Tú sabes que si tú no comes alimento espiritual y digamos que después de que tu mamá te amamantó, uno siguiera tomando leche y leche, nuestros dientes se pudren, realmente hubiera debilidades, no creciéramos, ¿verdad? Como debemos de crecer. Pero mis hermanos, esto es el enfoque del escritor de Hebreos. Y mis hermanos, nos dice Hebreos 6, que es la continuidad de ese capítulo 5 de la madurez que estamos hablando, nos dice, por tanto, dejando ya las enseñanzas elementales. Ahora aquí les estoy yo mostrando el versículo 1 en la versión de las Américas. Y aquí, mis hermanos, pero después voy a ir a la Reina Valera. Solo quiero hacer un par de, enseñarles o apuntarles un par de, no diferencias, sino que de traducción diferente. Dice, por tanto, dejando las enseñanzas. Otra versión dice las doctrinas elementales. Otra versión dice doctrina fundamental. Pero escuchen, dice, por tanto,
dejando ya las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Cuando dice dejando es que ya no las continuemos echando una y otra vez. Aunque esto no está hablando que ya no nos arrepintamos ni nada de acuerdo a lo que viene ahorita, pero estamos hablando de que personas viven en este tipo en este círculo vicioso, mis hermanos, y no crecen. Pero aquí dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Dios. Vamos a ver el mismo versículo en lo que es la, la Reina Valera. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, los rudimentos es lo básico, ¿verdad? De la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección. En el versículo anterior dice, vamos adelante a la madurez. Acá dice, vamos a la perfección, que la perfección, mis hermanos, en la palabra del Señor habla de un hombre íntegro, y cuando digo íntegro no es que sea honrado simplemente, sino que tiene todas las partes integradas, completas, ¿verdad? Entonces dice todas las áreas completas. Dice, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Y aquí habla de estos fundamentos. Veamos cuáles son los fundamentos que dice el libro de Hebreos. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, número 1, de la fe en Dios, número 2, de la doctrina de bautizos, número 3, de la imposición de manos, número 4, dice de la resurrección de los muertos, número 5, y del juicio eterno. Entonces, mis hermanos, yo quiero que ustedes vean esto. Este es la base, pero si ustedes se dan cuenta, va en orden desde el principio de la vida cristiana hasta el final, o sea, de lo que es esta dispensación, ¿verdad? Empieza uno con el arrepentimiento, o sea, no puede haber un nuevo nacimiento sin un arrepentimiento, mis hermanos. Entonces nosotros vemos que hay un arrepentimiento, no hay fe sin arrepentimiento, y eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Pero después viene lo que es la fe, y a través de la fe dice la palabra de Dios que nosotros no somos salvos por obras nuestras, sino que somos salvos por fe. Y la fe no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Pero primero viene el arrepentimiento, vienen las obras, viene lo que es la fe de Dios. Después viene la doctrina de los bautizos, nosotros somos salvos, nos bautizamos, viene la imposición de manos, viene la resurrección de los muertos, viene el juicio eterno, ¿verdad? Entonces ustedes ven todo se complementa, pero estos son doctrinas básicas que empieza por el arrepentimiento de obras muertas, y entonces va paso a paso hasta que venga el juicio eterno, que todos nosotros, mis hermanos, todos nosotros vamos a pasar por ese tiempo, vamos a pasar por ese juicio, y cuando pasemos por ese juicio es nuestra convicción de que el Espíritu Santo, de que Dios, de que Jesucristo va a sacar ese libro de la vida, y nosotros estaremos en esto justificados. Pero también el juicio eterno no es acerca solo de lo malo, sino que también de la recompensa de lo que tú has hecho en obras espirituales, obras de justicia, que son obras no solo de caridad, mis hermanos, porque sabemos que muchos, lamentablemente, que hacen obras de caridad pero no creen en Dios, no podrán entrar en el reino de los cielos. Pero entendemos, mis hermanos, que esto es son no pasos, sino que doctrinas básicas, por lo cuales estas doctrinas tú las tienes que tener en tu corazón fuertemente. Pero el día de hoy, aparte de lo que ya hemos hablado, mis hermanos, que es tan importante para poder haber llegado a para el principio, estas doctrinas, tenemos nosotros que entender realmente lo siguiente. Hay algo un versículo, el versículo 3, que lo voy a dejar para más tarde. Pero mira, esto es lo que yo les enseñé la vez pasada. El fundamento es tan importante, mis hermanos, porque el fundamento es lo que hace que la casa no se hunda. Es lo que hace
y permite que la casa sea levantada. Vemos este fundamento, mis hermanos, y eso ya se los había hablado anteriormente. Este es un fundamento de una casa normal, ¿verdad? Donde tiene solo un par de pies de cemento hacia abajo y ese cemento hacia arriba. Y nosotros vemos a la par esa caparazón o ese framing, ¿verdad? Esa estructura que se está levantando en esa casa, pero ese tipo de fundamento es perfecto para una casa residencial normal, ¿verdad? Pero si nosotros queremos un fundamento mayor, entonces vemos que mira el tipo o el tamaño de cada persona y mira que ahí todavía ni siquiera se ha echado en todo lo que tú ves ahí el cemento, ¿verdad? Pero esos son fundamentos para poder hacer lo que tú ves a la derecha, que es un edificio grande. Se necesitan que excavar y excavar y excavar y excavar hasta poder hacer una estructura y después echar el fundamento, mis hermanos, de lo que es una estructura grande. Y entonces por eso es que aquí dice, ya no echando nuevamente el fundamento de estas doctrinas, vamos hacia adelante, dice la palabra de Dios, a la madurez. Dice aquí en la tercera línea, avancemos hacia la madurez. En la Biblia de las Américas, en la Biblia de la Reina Valera, dice en la tercera línea, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de estos 6 fundamentos que yo te acaba de mencionar. Pero hay un tercer versículo, es más, leamos otra vez, que continuamos acá. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y el versículo 3 dice algo tan sencillo pero poderoso. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esta es la revelación que yo quiero traerte. Cuando tú echas un fundamento en este mundo, no solo lo echas y sigues, ¿verdad? Construyendo. El hermano Wilmer me hablaba acerca de una persona que construyó y de repente le cayó el inspector de la ciudad y como que y grandes multas y le quitaron la luz y quitaron cosas, ¿verdad? O sea, los servicios básicos, porque no fue aprobado. Pero aquí cuando dice, y después de echar estos fundamentos, esto haremos avanzar a la perfección y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Que Dios también, después de que nosotros echemos estos fundamentos, viene una licencia de aprobado, viene una licencia espiritual, un permiso espiritual. Por eso cuando dice acá, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, nosotros tenemos que saber que hay una aprobación para poder construir más adelante lo que Dios está queriendo hacer. Entonces, mis hermanos, llega el momento en que nosotros necesitamos estar conscientes en todo momento, mis hermanos, de lo que Dios está haciendo en este momento. Y el poder nosotros saber, mis hermanos, de que el Señor es el que decide qué tanto si estamos listos para avanzar al próximo nivel. Y esto es algo tan importante, mis hermanos, que nosotros tenemos que saberlo. Es algo que necesitamos que aprender, que Dios está diciendo en este tiempo. Tú necesitas ser aprobado. Después de echar el fundamento, necesitas ser aprobado para continuar a los niveles que vienen hacia adelante. Tú llegas a un momento y tú como que llegas a un tope. Y cuando llegas a ese tope no puedes avanzar al próximo nivel y te sientes deprimido, te sientes como que la iglesia ya no da la talla, te sientes como, y a veces saltamos de un lugar a otro y empieza otra vez echando nuevamente los mismos rudimentos hasta que llega al mismo lugar y te vas a otro lugar y echas de nuevo los mismos rudimentos. Yo quiero que entiendas que hay un permiso espiritual en este lugar y es tremendo cómo el Señor lo pone como fundamento, como permiso, como esto, para que nosotros entendamos de que se necesita un inspector espiritual para poder nosotros seguir construyendo y llegar
a la perfección, mis hermanos. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el que está guiándonos a toda verdad en todo momento. Y hay cosas que nosotros tenemos que continuar. Ahora, esto, cuando yo te digo que no lo echemos de nuevo, son cosas que tenemos nosotros que aprender a que, claro, tenemos que arrepentirnos, claro que tenemos que conocer lo que es la imposición de manos, lo que viene el juicio eterno, todo eso tenemos nosotros que poderlo manejar como expertos, mis hermanos, como personas que salimos hacia afuera. Pero bueno, ahorita tengo tanto en mi corazón de los próximos servicios que vienen, mis hermanos, que les estoy yo pidiendo al Señor guianza para poder yo maximizar lo que el Señor está trayendo en este momento acerca de la eclesía, acerca de la identidad que nosotros tenemos. Pero mis hermanos, tenemos nosotros que entrar en el entendimiento de que la iglesia, lo que nosotros, lo que nos han enseñado por mucho tiempo como iglesia, que realmente cuando decimos que nosotros somos la iglesia, es una realidad. Y que realmente dijo un tremendo evangelista, se me fue el nombre, y dice, lo que pasa el domingo en la iglesia es lo menos importante que tiene que haberte pasado en esa semana. Y dice, y no diciendo que no sea importante, tiene que ser maravilloso, tiene que ser una experiencia espectacular, pero que sea lo menos importante porque después cuando sale la iglesia de esa reunión es cuando empiezan los milagros afuera, es cuando empiezan las salvaciones, es cuando empieza que la iglesia reciba todo esto, ¿verdad? Y empieza a madurar y salir de esas cuatro paredes y realmente ser la eclesía. Pero eso viene en las próximas prédicas de nuestros servicios de que tenemos nosotros, mis hermanos. Pero bueno, ahorita regresemos aquí a la pantalla que quiero mostrarte qué es realmente las obras muertas. Entonces vamos a ir ahorita a la pantalla nuevamente y veamos entonces acá. Bueno, mis hermanos, ¿qué son obras muertas? Porque aquí Hebreos 6 decía que avancemos a la madurez, ¿verdad? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ahora, mis hermanos, las obras muertas no solo son lo que es pecado, son todas las cosas que no se hacen por fe o por obediencia. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender de que hay cosas que nosotros tenemos que hacer, pero no las hacemos por falta de obediencia y eso se convierte en una obra muerta. ¿Verdad? Tenemos que saber que hay cosas que tú sabes que el Espíritu Santo no te ha guiado a eso y eso es obra muerta. Pero, ¿qué son obras muertas, mis hermanos? Todas las cosas que no se hacen por fe ni por obediencia. Por todas las cosas tenemos nosotros que tenerlas por fe. Puedes estar pasando por una dificultad en tu matrimonio, puedes estar pasando dificultades en tus finanzas, puedes estar pasando dificultades en la iglesia, en tu vida espiritual, en cualquier cosa, pero entonces nosotros tenemos dos opciones. Actuar de acuerdo a tus fuerzas para resolverlas o actuar por medio de fe. Pero todo dice Gálatas, ¿verdad? Capítulo 6, que todo lo que tú siembras en la carne, tú vas a cosechar, ¿qué? Corrupción. Pero todo lo que tú siembras en el espíritu, cosecharás en vida eterna. Y no estamos hablando vida eterna cuando mueras, sino que en el ahora. Es más, Isaías 57 dice que Dios habita en la eternidad juntamente con el del espíritu quebrantado. O sea que estamos hablando de ahora, ¿verdad? Pero las obras muertas, mis hermanos, son las cosas que no se hacen por fe o por obediencia y no necesariamente son cosas que sean pecado. Entonces, mis hermanos, eso es importante el poder saberlo, pero ahora veamos lo que es la parte del arrepentimiento. Mis hermanos, ¿qué es arrepentimiento? Ustedes saben que la Biblia se divide en la traducción griega que se escribió el Nuevo Testamento y la mayoría del Antiguo Testamento fue en hebreo y poco en arameo, pero realmente ese es el lenguaje.
Y cuando la palabra de Dios habla de griego y hebreo, lo que significa arrepentimiento, el arrepentimiento para nosotros, mis hermanos, trae eh, como que te sientes mal, el sentirte que tienes que pedir perdón, el arrepentimiento es como que un sentimiento, pero eso no es en la Biblia arrepentimiento. En el griego, como vemos acá, mis hermanos, el arrepentimiento, número uno, en griego es cambio de mentalidad. Eso es una decisión. Es cuando tú estás cambiando la mentalidad, ¿verdad? Y y tú has crecido con una mentalidad, pero cuando tú eres confrontado con la palabra de Dios, entonces tú ves que no es correcto lo que estás pensando. Tú ves que no es correcto pagar mal con mal, sino que es bien pagar bien con el mal. Tú ves que no es correcto maldecir al que te maldice, sino que ves que la Biblia te dice que bendigas al que te maldice, que al que te ultraja, tú lo bendigas, ¿verdad? Esas son cosas solo por ejemplos pequeños. Es una decisión, ¿verdad? De cambio de mente. Y entonces, mis hermanos, vemos que en griego es un cambio de mentalidad. Eso es una decisión. Yo decido cambiar mi mente. Eso no es un sentimiento, no es algo que el arrepentimiento no tienes que sentirlo. Viene el sentimiento, mis hermanos, si hay una tristeza, pero mi punto es de que pero provocada por haber nosotros dañado al Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver entre un ratito, pero el verdadero arrepentimiento es una decisión, eso es el griego. En hebreo, mis hermanos, viene a la acción, porque en hebreo el arrepentimiento es cambiar de dirección, es regresar, es dar un giro de 180 grados. Es cuando tú vas en una dirección y te paras, ¿verdad? Frenas o sea, de un cuentazo y te vas en cambio de U, como es como como que te vas completamente diferente a la dirección opuesta a la que tú ibas hasta ese momento. Entonces nosotros vemos que tanto el cambio con la decisión, con la acción, ¿verdad? Tanto como es arrepentimiento en griego y arrepentimiento en hebreo, esto es la combinación de los dos. Y vemos que entonces el arrepentimiento viene de una decisión, de un cambio de mente que te hace cambiar una acción y cambiar de dirección completamente, ¿verdad? Y después, mis hermanos, como yo te digo, del arrepentimiento viene la fe. Ahora, para poder explicarte esto, yo te lo he dicho anteriormente. Veamos este río. Ustedes ven que ese río, al lado derecho hay una montaña, al lado izquierdo hay una montaña, y todas esas piedras hablan de que ahí hay o hubo un río, pero ese es el canal, pongámoslo así como canal. Mis hermanos, el canal, y no empezó así, pudo haber empezado muy pequeño, bien pequeño, ¿verdad? Cuando salió por primera vez ese río, empezó como que a buscar el cauce y poco a poco hizo su canal. Pero mis hermanos, aquí vemos de que ese canal representa, o mejor dicho, el cambio de mente es representado por un canal donde fluye el río de la fe. Ahora, un río grande no va a fluir si no ha habido un canal hecho. Así como al principio el canal tuvo que haberse hecho a través de la erosión, a través de la fuerza del río, a través poco a poco, vemos que ese canal representa el cambio de mente, representa una mentalidad completa, una mentalidad. Y el río que va a fluir ahí, mis hermanos, es la fe. Ahora, acá no ves tanto el canal, ¿verdad? Aquí, pero ves el río, es el mismo lugar. Pero ahora mira cómo se ha inundado, ¿verdad? Y entonces ahí estamos hablando, mis hermanos, de lo que la palabra de Dios habla del río de Dios, que en la visión el profeta vio primero que el río llegaba a los tobillos, después a las rodillas, a la cintura y después ya estaba cubierto por completo, ¿verdad? Y ya
te guiabas completamente por el río. Al principio, cuando está el río como a los tobillos, tú puedes caminar en él, todavía tienes la fortaleza, pero cuando está también a las rodillas, sientes un poquito de presión. A la cintura ya te como que te lleva un poco, pero ya cuando te cubre por completo, tú no tienes control en absoluto, te lleva la corriente de ese río. Y entonces tenemos nosotros que saber, ¿verdad? Que tenemos que entrar en este cambio de mente para poder nosotros entrar en lo que es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, tenemos que saber que la fe no viene sin un arrepentimiento. Y tenemos que entender el corazón del Padre que nos da a nosotros la oportunidad de arrepentirnos. Ahora, mis hermanos, nosotros vemos algo poderosísimo en lo que es la parábola del hijo pródigo. Vemos al padre, vemos al hijo, ya tú sabes la parábola, el hijo agarró su herencia, se fue a malgastarlo todo y cuando se fue a malgastarlo todo, ¿verdad? Llegó un momento en que estaba cuidando cerdos. Para un judío que Jesucristo les está hablando a los judíos, esa parábola, lo peor, ¿verdad? Algo que ni podían ellos ver es carne de cerdo. Eso era una de las impurezas más grandes para ellos y mucho menos cuidar, no ovejas, sino que cuidar cerdos. Y este hombre, después de malgastar todo, vino y vemos de que así como dice aquí el dicho del mundo, sírvele al diablo y él te paga siempre mal, ¿verdad? Él te va a pagar mal siempre, ¿verdad? Él es un mal jefe. ¿Por qué? Porque siempre te va a poder tratar de prometer tanto, de hacerte pensar en cosas que te da tanto placer, pero después todo va a venir a muerte. El ladrón vino a robar, matar y destruir, dice, hablando del enemigo de Satanás mismo. Pero mis hermanos, nosotros vemos en esta parábola eh, el cambio de mente de este varón. Veámoslo entonces en este momento. Um, Permítame. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, y aquí lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice que cuando estaba él comiendo de esas algas o que deseando las algarrobas, la comida podrida quizá de los cerdos, entonces dice que él volvió en sí. Cuando dice volvió en sí, ese es un pensamiento donde él iba hacia un lugar y como que regresó a sí mismo. Ahí empieza lo que es un pensamiento y el cambio de pensamiento. Pero mis hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que él regresó en sí porque él sabía como hijo cómo era el padre. Si sabía que si regresaba con el padre y el padre lo iba a latiguear, que lo iba a ponerlo en una mazmorra, en una prisión o algo, él no hubiera querido regresar, pero porque el padre siempre empieza con el padre, y lo vamos a ver más adelante, pero dice que volviéndose en sí, perdón, dice que volviéndose en sí, entonces él dijo, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Ahí entonces está la acción, ¿verdad? O sea, primero está un cambio de pensamiento y después viene la acción. A veces nosotros venimos y decimos, no, 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 no tiene que haber, que es solo un repetido. Alguien viene y nos pide perdón y la gente dice, no, ya me cansé, perdón, 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 pero no cambias. Eso fue lo que Juan el Bautista le dijo a los fariseos, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira de Dios, raza de víboras? Le dijo, ¿verdad? Ustedes tienen que tener frutos dignos de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de pensar y una acción. Y entonces aquí dice, me levantaré, iré, dice, a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo y ante ti, ¿verdad? Y dice,
ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y entonces, en ese pensamiento, dice que se levantó, dice levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió y se le echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué vemos acá, mis hermanos, acerca de esta parábola del hijo pródigo? Vemos que él llegó a sí mismo, vino a sí mismo, regresó a sí mismo. Ese es un momento de verdad, o sea, de que tú tienes que ser confrontado por la verdad y tienes que regresar. Y entonces después dice que él tomó una decisión, cambió de opinión. ¿Verdad? Y entonces dijo, ya no, ¿qué te pasa? Voy a cambiar mi mente. Y número 3, dio la vuelta y lo actuó. Tremendo, ¿no? Otra vez yo quiero que tú veas, esa es parte del arrepentimiento. No solo es una enseñanza más que tú la tienes que revisar continuamente, ¿verdad? Tienes que ver estos 3 pasos. Uno viene en sí, ¿verdad? A sí mismo, tiene uno que tomar esa decisión y dice, ¿qué me está pasando? ¿Verdad? ¿Por qué o sea, por qué estoy pasando por esta situación? Después toman decisiones en fe, no en la carne, y un cambio de mente, un cambio de decisión, ¿verdad? Todo eso está en el folleto que te envié, ¿verdad? Y después dice, y dio la vuelta y lo actuó, ¿verdad? Importante. Ahora, mis hermanos, tenemos que entender que hay una diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento, ¿verdad? El remordimiento, mis hermanos, es un arrepentimiento falso. El enemigo trata de darte remordimiento y a través del remordimiento vienen frutos del enemigo, vienen frutos que no vienen de Dios, vienen frutos de ira, de tristeza, de depresión, de suicidio, de cosas que vienen y a veces nosotros nos encargamos de que nuestra esposa se haga, o sea, de que ella tenga, o sea, de hacerlo sentir mal continuamente, o a los esposos a las esposas a los esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, etcétera. Pero nosotros tenemos que entender, mis hermanos, la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Veamos qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7:9, la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra, sin embargo, permítame. Dice, sin embargo, ahora me alegro, dice el apóstol Pablo, no porque se hayan entristecido, sino que porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Mis hermanos, ¿por qué? Porque hay un arrepentimiento falso y hay un arrepentimiento correcto. Hay una tristeza que viene de tu carne, hay una tristeza que viene de tus sentimientos, hay una tristeza que viene del espíritu. Es el contristar al Espíritu Santo. Es cuando David es cuando, por ejemplo, Saúl fue confrontado y vino una tristeza de su corazón por él mismo, no por Dios. Pero David, cuando fue confrontado de su pecado, ¿verdad? Vemos de que David, la tristeza era de haberle fallado a Dios Padre. Y entonces acá dice el apóstol Pablo, me alegro no porque sean entristecidos, sino porque su tristeza santa, podría ser, los llevó al arrepentimiento, no al remordimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. ¿Por qué? Porque hay un entristecimiento que no es como Dios quiere. A veces tú te sientes culpable, a veces tú te sientes que no das la talla, culpable. Eso no es lo que Dios quiere. El entristecimiento trae una acción, trae algo que lo haces rápidamente, frenas fuertemente, ¿verdad? Decides, o sea, meditas, decides cambiar y haces la acción, ¿verdad? Pero dice, ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación no solo de tu alma,
pero ahí también toma parte tu salvación del alma al principio, pero tu salvación puede ser salvación en paz, en sanidad, en liberación, en tu matrimonio, en tus finanzas, en cualquier cosa, ¿verdad? Pero dice que la tristeza que viene de Dios produce un cambio de mente, un arrepentimiento, una acción diferente que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, dice, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. La tristeza del mundo, aquí habla de dos tristezas, habla de una tristeza espiritual que viene de Dios y una tristeza que viene del mundo, la cual produce muerte. Y dice, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que viene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia en todo lo demostrado, dice, a su inocencia en este asunto. A veces nosotros, wow, esto está tremendo, mis hermanos, dice, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Te dice, qué empeño, qué afán, dice aquí la palabra del Señor, por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para que se haga justicia. Y mis hermanos, esto está tremendo porque nosotros tenemos que entender de que a veces nosotros fallamos. ¿Qué tanto? O sea, tienes ese anhelo, ese empeño, ese afán por disculparte, por pedir perdón. Ah, no, me voy a ir allá y voy a hacer que sufra. Voy a hacer la que sufra. Voy a hacer esto. Voy a hacer aquello. Mis hermanos, eso produce muerte. Nuevamente, eso te va a producir muerte. Cuando uno trata de enseñarle por así como a la fuerza a alguien, ¿qué va a producir? Muerte, ¿verdad? Va a producir muerte. Mis hermanos, si tú tienes que entender que hay una tristeza santa que te impulsa a ser violento delante de Dios, violento espiritualmente, no hacia Dios, sino que delante de Dios para cambiar esa situación, para pedir perdón, para perdonar también, mis hermanos, para poder entrar en esto. Y aquí esto es algo fuerte y tremendo, la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Dicen, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, dice, qué afán por disculparse conmigo, dice, qué indignación, qué temor, qué anhelo de preocupación y disposición para que se haga justicia. O sea que la disposición que si tú hiciste mal, estás disponible para que se haga justicia. O sea que a veces uno viene y te quiere dar un consejo. No, que nadie me hable. No, oh, no, 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 no. Otra vez. Ah, no, no, no. Ni le digas al pastor, ni le digas al hermano. Oh, no, 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 no. No, no, no. No hay disposición. Pero cuando tú tienes un arrepentimiento y una tristeza que viene de Dios, tienes la disposición, porque no es acerca de ti. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda a causa mía la hallará, dice la palabra del Señor, mis hermanos. Entonces yo quiero que ustedes vean, por eso es que es importantísimo este fundamento. Este fundamento es importante, no para que vivamos de emoción tras emoción, sino que sea rápido para perdonar, rápido para pedir perdón. Eso no significa que vas a confiar rápidamente en alguien nuevamente, ¿verdad? Eso no significa de que no tiene que haber un fruto de arrepentimiento de otra persona, pero estamos hablando de tu liberación, de algo que tienes que ser liberado para poder entender que Dios está trabajando en ti, porque el arrepentimiento que viene de Dios trae vida, trae un crecimiento, una madurez, pero el arrepentimiento que viene del mundo, dice aquí la palabra del Señor, trae muerte, muerte, mis hermanos. Y si tú, y la palabra de Dios no lo habla continuamente. Veamos qué es lo que dice la palabra del Señor acá. Eh, Déjeme ver.
Dice Mateo 27:3. Esta es el arrepentimiento falso. Es un remordimiento, la tristeza que viene del mundo. Cuando Judas, el que lo había traicionado, estamos hablando de la traición de Jesucristo acá, vio que habían condenado a Jesús, sintió no arrepentimiento, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. O sea que él vino y trajo, recogió las 30 monedas para traicionar a Jesús, pero después las devuelve. Pero escuchen, a veces tú haces algo, pero en tu mente esto no viene de Dios, esto vino de Satanás mismo, porque dice la palabra de Dios que tan pronto Jesucristo le dijo, le dio el pan con lo que tenía en su plato para que él comiera, y le dijo, lo que tengas que hacer ahorita, hazlo ya. Dice que en ese momento Satanás entró en Judas. Y dice la palabra de Dios que él devolvió esto porque por remordimiento, no por arrepentimiento. Y dijo, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Los sacerdotes le dijeron, ¿y eso qué a nosotros nos importa? Allá tú. Y dice la palabra del Señor en Mateo 27, entonces Judas arrojó el dinero en el santuario, salió de allí y luego fue y se ahorcó. Él quiso venir no con la persona que él había ofendido, él quiso venir directamente con aquellos que causaron eso. Es como que uno viene y le diga, no, Satanás, ya no quiero hacer esto. Y él te dice, ¿y a mí qué? Tú ya estás metido en esto. Y entonces viene y te pone más cosas para que llegues a realmente entrar. Y esto fue físicamente, pero eso pasa. Por eso en Juan 10 dice que el enemigo, el ladrón, viene a robar, a matar y a destruir. Entonces vemos que Judas se arrojó el dinero en el santuario, salió de allí y luego se fue y se ahorcó, se fue a suicidar, se mató, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el remordimiento, la tristeza del mundo va a producir en la gente, va a producir muerte, dice la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, esto es importante, que nosotros lo manejemos. Ahora, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, también de que hay tenemos que entender, mis hermanos, acerca de lo que produce el arrepentimiento verdadero, ¿verdad? A través del arrepentimiento, nosotros podemos notar y ver dos cosas importantes de parte de Dios. Veamos cuáles son estas cosas, mis hermanos, que estoy hablando acá. A través del arrepentimiento, lo que tú puedes notar es lo siguiente. Puedes tú notar la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Otra vez, a través del arrepentimiento que viene de Dios, o sea, de esa tristeza que viene de Dios, y tu decisión de cambiar y tu acción de cambiar, vemos la gracia y misericordia de Dios. Ahora, ¿qué es gracia? La gracia es el favor que tú no te mereces. Yo siempre lo pongo así como el arbolito en Navidad, que tú pones y pones los regalos, y aunque tus hijos se hayan portado mal todo el año, traviesos y todo demás, tú les das un regalo. Esa es gracia, le estás dando gracia. ¿Verdad? No como Santa Claus, que dice que les da como una piedra de carbón a los que se portan mal y a los demás un juguete normal. No, 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 nosotros damos gracia a nuestros hijos, ¿verdad? Eso es un regalo no merecido. Pero cuando se han portado mal y de repente lo agarras del pelo y agarras tu cincho para poderle dar, y de repente sueltas el cincho y le das su abrazo. Y dice, andate, andate antes que te dé duro, le dice. Entonces, eso fue misericordia. Misericordia es el perdón del castigo que tú te merecías. Entonces, Jesucristo, Dios Padre, Espíritu Santo con nosotros nos da gracia y nos da misericordia.
nos da misericordia a nosotros, ¿verdad? Ahora, recuérdate que nuestros pecados a nosotros nos fue perdonados, pero realmente tu pecado no fue perdonado porque alguien lo pagó. A ti se te fue perdonado, pero el que lo pagó fue Jesucristo mismo, ¿verdad? Tuvo un pago y el pago fue esa muerte violenta hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el arrepentimiento trae misericordia, o sea, te hace mostrar la gracia de Dios, te hace mostrar la misericordia de Dios en todo momento, te hace que tú puedas entender entonces mejor el concepto de la gracia y misericordia, mientras que la tristeza del mundo no te va a presentar la gracia de Dios, no te va a presentar misericordia, te va a presentar un juicio tan fuerte, ¿verdad? Tan fuerte que tú no quieres, o sea, que tú dices, ya, ¿y ahora para qué? ¿Verdad? Y lo que haces es que tan pronto tú la regaste, la seguís regando. Tan pronto hiciste algo, lo seguís haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sientes que ya regaste, entonces puedes sentirte mal, eso es remordimiento y va a producir muerte, va a producir muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es uno de los principios que tenemos que conocer. Nuevamente, mis hermanos, esto, todo lo que te estoy diciendo ahorita, en este momento, tienes que saber que es fundamental. Esta es una doctrina de lo que es de la doctrina básica de lo que es nuestra vida y algo que tenemos que manejarlo con experiencia, ¿verdad? Tenemos que ser expertos en esto. Veamos qué es lo que dice acerca de esto que te estoy hablando en Hebreos 12, mis hermanos. Dice la palabra del Señor y yo quiero que veas esto. Es importante de que veas una diferencia cuando tú entras en cuando tú violentas el pacto de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú estás arrepentido, puedes ver la gracia. Bueno, antes de entrar en esto, yo quiero que me ayude el Señor a esto. Mira, cuando nosotros sabemos que hemos hecho algo mal, viene una convicción de pecado del Espíritu Santo, viene una culpabilidad de la mano del enemigo. Y la cosa es que nosotros estamos delante de Dios continuamente. Pero cuando tú continúas, continúas, sabiendo que Dios te ha dado gracia, sabiendo cómo es tu papá espiritual, tu padre en los cielos, tu creador, y aún así tú violentas la gracia de Dios, eso tenemos que tener cuidado. Porque tú sabes que tu padre te ama, tú sabes que tu padre, pero imagínate el hijo pródigo, ya me perdonó, voy a agarrar otra vez y me voy a ir, y voy a regresar, y voy a ir, voy a regresar, voy a ir, voy a regresar. Llega el momento es que está violentando la gracia del Padre. Ahora yo quiero que tú entiendas nuevamente de que nosotros, el arrepentimiento correcto nos hace ver la gracia, nos hace ver la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para siempre, dice la palabra de Dios, pero nos la hace ver. Ahora, cuando tú violentas el pacto de la gracia, tienes que tener cuidado, porque llega el momento en que sí te vas a arrepentir, vas a venir con tantas lágrimas, ¿verdad? Pero tú vas a ver que has perdido tu familia, que has perdido tu iglesia, que has perdido tu posición, que has perdido tu negocio, que has perdido tus hijos, tus padres, etcétera, etcétera. Dios va a estar ahí, te va a levantar, pero tú has perdido cosas. Ahora, yo quiero que tú veas este ejemplo que está en Hebreos 12. Hebreos 12 es un capítulo muy cercano a mi corazón, mis hermanos, pero acá la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Veamos qué es lo que dice Hebreos 12. Dice la palabra del Señor y veámosla. Solo quiero asegurarme. Aquí está. Nos dice el versículo 14, busquen la paz con todos y la santidad, la separación. Cuando veas la gracia, la gente malinterpreta, las iglesias malinterpretan este versículo.
¿verdad? Sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No, nadie tiene que pecar, ni un solo pecado. La forma de vestirte es la santidad. No, mis hermanos, estamos hablando de poder entender la gracia y poder entender tu primogenitura. La santidad es cuando tú entiendes quién tú eres. Por eso dice acá, y ustedes ven que hay hasta mucha iglesia que viene a poner esto en sus paredes, sin santidad, sin santidad, sin santidad, y o sea, y a veces se autodenominan de la doctrina sana, pero a veces a veces no tienen nada sano, mis hermanos, porque es alguien que te juzga y que trae un tipo de remordimiento a ti, pero dice aquí, busca la paz, y no estoy hablando de todas las iglesias, por favor, estamos hablando del concepto legalista de las iglesias. ¿Verdad? Y tampoco hablo de las iglesias, ¿verdad? De todas o de así, sino que del cuidado, tengo que decirlo mejor, de poder no malinterpretar las escrituras. Y dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso es versículo 14, versículo 15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. No traigan remordimiento, traigan un arrepentimiento y que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Voy despacio. De que ninguna raíz de amargura o ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La amargura corrompe. La amargura, tú te das cuenta del rostro amargado, tú te das cuenta del rostro de aquel que no alcanza, que no quiere la gracia o que la desprecia. Mis hermanos, tú te das cuenta de los rostros y la gente lo puede ver, ¿verdad? Y dice, y hay amargura, y esa amargura corrompe a muchos, mis hermanos, porque esa amargura lo que te hace es dar un mal testimonio de quién tú eres, un mal testimonio de tu iglesia, de tu familia, de quién tú eres, un mal testimonio tuyo. Y la gente puede verte cómo discutes con tu familia, cómo continúas con tanto vicio, como tú continúas con lo mismo, lo mismo, lo mismo, como continúas revelándote en la iglesia, como continúas revelándote con tus jefes, con tus empleados, con todo lo demás. La gente lo puede ver, mis hermanos. Y aquí dice que nadie deje alcanzar la gracia de que ninguna raíz de amargura brote, cause dificultades y corrompa a muchos, porque los que te ven, dice, empiezan a maldecir o a blasfemar el nombre de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a David. Le dijo, David, yo, o sea, cuando la mamá de Salomón, cuando Betsabé vino y quedó embarazada del primer hijo de David, Dios dijo, voy a quitarle la vida a tu bebé. Le dice, ¿por qué, mis hermanos? Y le dice, si muchos han pecado peor que él y realmente no le ha pasado mayor cosa. Y dijo Dios, porque no vaya a ser que por tu causa muchos blasfemen mi nombre, porque la gente lo veía. La gente los veía continuamente. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos nosotros que hacer que todos alcancen, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y que no haya raíces de amargura en nosotros que pueda corromper. A veces si nosotros estamos amargados, imagínense si yo como pastor estoy amargado, yo amargo a toda la iglesia. Y ustedes siguen en la iglesia, pero ustedes ven, han habido iglesias donde ves a las mujeres todas tristes, amargadas, los hombres siempre tratando de imponer y todo. ¿Por qué? Porque es raíz de amargura. O a veces que nosotros estemos amargados y podamos desatar eso, ¿verdad? En tu casa, pero llegamos a la iglesia como que nada pasa, pero sí algo pasa. Tú no lo notas, pero la gente lo nota. Hay algo que se nota, algo espiritual que lo nota, lo cual produce, porque eso es una raíz espiritual. Y dice que ninguna raíz de amargura brote a causa de dificultades y corrompa a muchos. Veamos qué dice el próximo versículo. Mis hermanos, estamos hablando el primero, habla de la santidad de Dios. Ahorita dice que nadie deje alcanzar la gracia de Dios y que tú te asegures de que nadie de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice, y de que nadie, asegúrate de que nadie sea inmoral,
ni profano como Esaú. Dice la Reina Valera, mis hermanos, que nadie sea fornicario como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos, dice aquí, vendió sus derechos de hijo mayor, su primogenitura, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a ver qué dice acá en lo que yo te mandé en Hebreos 12. La Reina Valera dice, mirad que ninguno deje alcanzar la gracia de Dios, brotando alguna raíz de amargura, estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Nuevamente, mis hermanos, la santidad es cuidar tu primogenitura y la santidad es saber quién tú eres. Porque más adelante, mis hermanos, déjame ver. Bueno, antes de dar esto, vamos a leer el próximo versículo. Antes de darles este pensamiento. Y dice la palabra del Señor, que nadie se inmoral con profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor, su primogenitura. Y después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado y no se le dio lugar para arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Y la Reina Valera dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mis hermanos, vemos entonces acá de ¿qué es lo que está hablando aquí el escritor de Hebreos, mis hermanos? Estamos viendo de que no hay ningún escrito en la Biblia que veamos que Esaú fue fornicario. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Está hablando del pacto. Cuando tú tienes un pacto con tu esposo o tu esposa y vas a adulterar o fornicar, estás violentando el pacto que Dios entrelazó entre dos personas. Cuando eres fornicario es cuando tú todavía no has recibido el pacto, pero lo cuidas. El adúltero es cuando tú ya tienes el pacto y lo tiras por la borda. Pero aquí, mis hermanos, tenemos que saber que nosotros somos primogénitos. Por eso es que Hebreos 12, que está mucho en mi corazón, ya me lo sé de memoria, el versículo 22 dice que, que te has acercado a una montaña, ¿no? Y dice, y después de esto, el 17 en adelante dice, no te has acercado a una montaña de juicio, de alguien que te enjuicia, de que alguien te da remordimiento, alguien que te mata con piedras, o a los animales y tocaban la montaña. Está hablando del monte Sinaí, del monte Sión. Y entonces después dice, pero tú te has acercado no, el monte Sinaí, no el monte Sión. Después dice, pero te has acercado al monte Sión, que es un monte espiritual. Dice, al monte donde está, dice, una multitud de ángeles, donde estás acompañado de una multitud de ángeles, a la congregación de los primogénitos, donde está Dios, el juez justo, donde está la sangre de Jesucristo que habla mejor que la de Abel. Estamos hablando, mis hermanos, que hay un lugar de gracia, hay un lugar de levantamiento, hay un lugar de poder, hay un lugar de exaltación, mis hermanos, y tenemos que entender que por eso tenemos nosotros que guardarnos y entender esto del arrepentimiento fuertemente, de alcanzar la gracia, de alcanzar la misericordia, de que todos la alcancen también, mis hermanos, no siendo nosotros como ese monte Sinaí, acusando a todos, apedreando a todos, mis hermanos, sino que levantemos a todos, ¿verdad? Y por favor, como dice por ahí, cualquier ¿cómo dice ese disclaimer de las movies? Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Estoy hablando de la Biblia, no de ninguna iglesia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que no estamos hablando de las pedradas, de todo lo demás. Padre, ayúdame.
ya se me fue el tren de pensamiento. Pero dice, no juzgues de acuerdo a cómo se juzgaba en el Éxodo, ¿verdad? Sino que levanta gracia, levanta misericordia, levanta sobre la gente, porque te has acercado al monte donde dice, donde está la congregación de los primogénitos, ¿verdad? Donde está la sangre de Jesucristo, la sangre de Abel que reclamaba venganza, justicia, justicia de Dios para matar al otro. ¿Qué clama la sangre de Jesucristo? Misericordia, gracia, ¿verdad? Eso es lo que clama. Entonces tenemos que entender que esa es parte de nosotros. Y más adelante dice en Hebreos 12, así como Dios está sacudiendo la tierra, también está a punto de sacudir el cielo para que tú te pongas en un lugar de autoridad, pero con la gracia y misericordia de Dios. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, vamos, ese es parte de esto. Continuemos, mis hermanos. Dice la palabra del Señor. Y vamos aquí voy a entrar aquí al próximo slide. No sé si ahorita, no, todavía, ahorita no estoy en ningún slide. Veamos, hermanos. La palabra de Dios nos habla de personas que están en ese lugar donde tú te arrepientes, después te vas, te arrepientes, te vas, agarras la gracia, te vas de la gracia. Estás en dos pensamientos. Hermanos amados, miren lo que la palabra del Señor habla. Dice la palabra del Señor en Santiago. Aquí puse esta picture porque es la misma persona. Uno primero está bien, el otro está mal. O sea, primero, o sea, estás en la luz, después en la oscuridad, etcétera, etcétera. Pero Santiago capítulo 1, versículo 6 nos dice, pero pidan todo, cuando pidan, pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piensen pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un doble ánimo es un doble actuar, un doble pensamiento, donde tú no has cambiado tu pensamiento, sino estás el domingo en un pensamiento de iglesia, el lunes ya en un pensamiento diferente, el martes ya te toca tu célula, o sea, no, mis hermanos, en la mañana estás de una forma, en otra forma de otro, el domingo estás bien con tu esposa, todo de lunes a viernes al sábado estás mal. No, mis hermanos, dice aquí, el hombre de doble pensamiento, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Dice, tú, nuevamente, dice el versículo anterior, no pienses, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor nos dice también en Isaías 26:3, mis hermanos, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No los que tienen dos pensamientos, que un día está así, pero no voy a perseverar porque un día soy así, el otro día soy de esta manera. Dice, no, pero tú guardarás en completa paz. Esa paz es una paz en tu salud, una paz en tu matrimonio, paz financiera, paz emocional, paz en lo natural, en lo espiritual, en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tan importante perseverar en la palabra de Dios. Tan pronto Dios te habla algo, tan importante perseverar, tan importante continuar, tan importante el seguir, el poder. Por eso es que hacemos la palabra rema, ¿verdad? Para que tú continúes y continúes. Y no solo son de los domingos, son de los miércoles, son de cada cosa que nosotros recibimos. Sigue perseverando en el pensamiento que Dios te da. Tanta palabra que Dios nos ha dado, mis hermanos. Tanta revelación. Y a veces se nos va por completo. A veces hago una pregunta y la gente se queda callada. Pero mientras que nosotros perseveramos en la palabra, algo va a cambiar en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar completa paz, nos guardará en completa paz, ¿verdad? Porque en Él hemos
confiado, dice la palabra del Señor. Mis hermanos, para poder nosotros entender el arrepentimiento que, como te digo, antecede la fe, si tú sabes que la fe, mis hermanos, es lo que cambia, la fe es la moneda del cielo, la fe hace que lo invisible sea visible a través de la palabra. La fe es lo que tú haces sanar, la fe es lo que hace que se libere, la fe es lo que te trae finanzas, trae paz en tu casa, trae todo, la fe. Pero tú tienes que entender que tiene que anteceder el arrepentimiento o el cambio de mente. Por eso es que Romanos 12, mis hermanos, nos continúa diciendo Romanos 12, versículo 1 y 2, nos dice ya, y ustedes ya se lo tienen que saber de memoria, y dice de que te presentes como sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional, que no te amoldes al mover o al río de este mundo, sino que seas transformado a través de la renovación de tu mente para que entiendas la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No vas a entender la voluntad de Dios si tu mente no ha sido renovada, pero tienes que entenderla, tienes que capturarla. La mente del Señor tenemos que capturar esa mente. La palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo, es la que tenemos que tener, mis hermanos, y tenemos que saber que para nosotros tener fe, primero tiene que haber un cambio de mente, como te enseñé esa foto del río. No puede fluir si no hay un cambio de mente, mis hermanos. Y eso es algo que completamente pasa. Estaba ya viendo una serie el año pasado, donde un río pasaba por un lugar, pero el dueño era dueño de esa montaña, pero esa montaña traía el río, y cuando pasaba por una comunidad, esa comunidad de ese río lo contaminaba, hacía tantas cosas con ese río, que cuando llegaba después y regresaba a su terreno, las vacas no podían tomar. Entonces lo que hizo él es que fue arriba de la montaña y puso dinamita desde el principio del río por otro lado, y el otro día el dueño de la comunidad llegó, el que estaba levantando todas esas casas, ¿verdad? Porque era una comunidad nueva, vio el río se había secado. ¿Por qué? Porque cambió por completo de cauce a otro lugar donde él lo desvió violentamente, y a veces así tenemos que hacer nosotros. El poder estallar, ¿verdad? Con el poder dunamis, que es el poder de Hechos de los Apóstoles, para poder dinamitar nuestra mente para que cambie el curso del río de Dios. Por eso es que es un sacrificio, ¿verdad? Y entonces nos dice la palabra del Señor que tenemos que cambiar nuestra mente radicalmente. Mateo 11:12 dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo el violento lo arrebata. Y tenemos nosotros que entrar en ese río de Dios, mis hermanos, y crear de acuerdo a la palabra de Dios para que fluya la fe, porque por otro lado puede fluir el río del miedo, pero nosotros necesitamos el río de la fe. El miedo es la convicción de lo que no se ve, la fe también. El miedo te trae una aseguranza de lo que tú esperas. Oh, yo sé que algo malo viene. La fe también trae una aseguranza de la bondad de Dios. Por eso es que tienes que violentar, tienes que venir la mente, dice la palabra de Dios, está que ahí es el campo de batalla del enemigo. Por eso dice que tú no luchas, ¿verdad? Tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades que están en las regiones celestiales. Dice que lleves todo tu pensamiento al conocimiento de Dios. Dice que en esos lugares de la mente es donde fortalezas y altiveces se forman, pero dice que nosotros, las armas con las que nosotros militamos son poderosas para romper fortaleza, romper altivez, llevando cautivo todo pensamiento y transformarlo a la obediencia de Dios. Mis hermanos, entonces tenemos que transformar esos pensamientos, ¿verdad? Para poder nosotros entrar en la moneda del cielo, que es la fe, mis hermanos. Y es tan importante, la palabra de Dios continúa, o sea, en toda la Biblia está eso, mis hermanos, y yo quiero solo establecerlo antes de poder cerrar, ¿verdad? Este discipulado del día de hoy, pero quiero el que tú veas esto. Veamos acá cómo el arrepentimiento antecede la fe.
Dice la palabra del Señor. Aquí vemos en Juan el Bautista, en Mateo 3, dice, en aquellos días, dice la palabra del Señor, y quiero ver si estoy, si ustedes ven, es que tengo aquí un programa que no veo yo cuando sale. Sí, ahí está. Entonces dice la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mis hermanos, antes de que el reino de los cielos se desate en ti, aquí decía Juan el Bautista, arrepiéntete, cambia tu mente, cambia tu dirección de dónde estás caminando y el reino de los cielos invadirá tu casa, tus finanzas, tu salud, pero primero arrepiéntete, cambia tu mentalidad, sé violento en perdonar, sé violento en pedir perdón, sé violento, te caes, levántate rápidamente, entra en eso, sé violento en esto, no entres en remordimiento, cambia tu parecer grandemente, mis hermanos. Y dice, porque así como Pedro, como Juan el Bautista preparó el camino para el reino de los cielos, predicando el arrepentimiento, nosotros preparamos el reino de los cielos en nosotros, mis hermanos, al poder cambiar nuestra mente y cambiar nuestra dirección, eso que es arrepentimiento. Mis hermanos, vemos entonces, eso fue Juan el Bautista, veamos a Jesús. Jesús, o sea, dice la palabra de Dios que después de que Juan fuera encarcelado y ya no predicaba más, entonces ahora Jesucristo, que era el que traía el reino de los cielos, empezó a predicar y dice, ¿qué fue lo que predicó él? El evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía? Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntete, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, mis hermanos, vemos entonces de que dice, ya se ha cumplido el tiempo, cambia de mente, ya está acá, dice, y eso es para nosotros, ya lo tienes aquí, está en ti, cambia tu mente, pero tienes que bajar libros a quienes no has perdonado, a quien tú necesitas pedir perdón, tienes que cambiar cómo tú empiezas a usar los principios de Dios en todo momento y perseverar en ellos. Ya tienes que parar de estar enojado 4 o 5 días a la semana con tu esposo, con tu esposa y no vivir en paz, mis hermanos. El poder por cualquier tontería, uno molestarse por, en lugar de levantarse el uno al otro, mis hermanos. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos invada tu hogar, invada tus sueños, tus visiones, tus negocios, tu iglesia, tu ministerio, tu posición, mis hermanos, en el reino de los cielos. Y Jesucristo dijo, ya está acá, así que arrepiéntete y crean en el evangelio del reino, ¿verdad? Veamos que y sigue Jesucristo acá y les dijo, así está escrito, eso es en Lucas 24:46. Y así fue necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. Dice, eso es el evangelio, ¿verdad? Que Cristo padeciese, que resucitase de los muertos al tercer día y que se les predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que en Mateo 28 habla de la gran comisión, donde Jesucristo está subiendo y les dice a todos sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra, por eso vayan a ser discípulos sobre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles lo que yo les he enseñado. En la versión de Lucas, eso fue en la versión de Mateo, en la versión de Lucas dice que se le predicase acerca de la muerte, de la sepultura, de la resurrección y que se predicase también en su nombre el arrepentimiento, que era un cambio de mentalidad, que era, no, y la gente no tiene que no podemos nosotros mantener pensando el arrepentimiento como sentimiento de tristeza simplemente, no, mis hermanos, es una decisión, es primero ponerte a pensar, después una decisión, confrontados de la verdad, una decisión y después una acción. Y dice, predicando el arrepentimiento
predicando el perdón de los pecados a través de la sangre del Cordero a todas las naciones, comenzando desde tu casa. Ese es Jerusalén, desde tu casa, desde tu esposo, tu esposa, desde tus hijos, desde lo que vive, desde tus vecinos, lo que está lo más cerca, y después hasta en los confines de la tierra. Es importante esto, mis hermanos, que nosotros lo veamos. Eso es el arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento es uno de los fundamentos más importantes de la doctrina de Jesucristo. Veamos qué dijo Pedro, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que Pedro dijo en Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron, dice, de corazón. Compungieron es así como que, wow, se arrepintió de corazón, esa tristeza de corazón, ¿verdad? Y le dijeron a Pedro, después de predicar, ¿qué fue lo que predicó aquí Pedro? La muerte de Jesucristo, después de que vino el Pentecostés. Aquí está cuando vino el Pentecostés. La gente los oía hablar en sus lenguajes natales. Y entonces Pedro dijo, hay un Jesucristo que murió, fue sepultado, resucitó, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos. Pero dice que al oírlo ellos se compugieron. ¿Por qué? Porque miraban la pasión y miraban la realidad. Fueron confrontados no como conocimiento, sino miraban a Pedro predicar fuertemente. Y este es lo que Jesucristo nos dijo que hiciéramos, y Pedro ya lo está haciendo. Al oír este evangelio y al oír el perdón de los pecados por la sangre del Cordero, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos. Pero cuando él dice arrepentíos, él lo que les está diciendo en griego es cambien su decisión, su pensamiento, cambien su manera de pensar, cambien su dirección, ¿verdad? Arrepiéntete con tristeza santa y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, esto es parte de lo que desata la fe, ¿verdad? Porque somos salvos por fe, pero primero viene el arrepentimiento tan necesario en esto. Ahora, mis hermanos, veamos lo que ya para poder ver, de último vimos a Juan el Bautista, Jesucristo con la comisión, Pedro haciendo la comisión, y después Pablo, mis hermanos, y dice, y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros, dice, y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo lo que estoy haciendo es ir de casa en casa, públicamente y de casa en casa. Dice, testificando a los judíos y a los gentiles, a todos, a todo mundo, acerca del arrepentimiento para con Dios, el cambio de mentalidad, cambio de decisión, cambio de dirección y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, para poder, ya estoy aterrizando, solo mira esta parte tan fuerte. Dios comienza el proceso contigo. Todo viene de Dios. Como te dije yo al principio, todo se origina, no de ti, se origina de Dios. Cuando el hijo pródigo fue, era porque sabía cómo Dios estaba esperando. Dice que cuando llegó, ni siquiera esperó. Cuando tú estás ya en el proceso de arrepentimiento, el Padre está listo, ¿verdad? Para poder ya conocer tu corazón, para abrazarte y levantarte. Todo empieza con Dios. Tienes que tener la identidad del arrepentimiento y tener a Dios presente sobre todas las cosas. Aquí dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Está hablando que empiece con él. Ha resplandecido ser tu rostro y seremos salvos, dice otra vez. Ese es el primer versículo 7, 3, versículo 7 lo mismo, versículo 19 de Salmos 80 lo mismo, donde dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos, mis hermanos. Lamentaciones dice sobre esto, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos a ti, ¿verdad? Primero tienes que saber que Dios empieza con el proceso, te llama, te invita, está tocando la puerta de tu casa y tú
tienes que escucharlo, ¿verdad? Para cualquier cosa que necesite todavía arrepentirse. Y dice, y nos volveremos a ti. Renueva nuestros días como al principio, dice la palabra del Señor, mis hermanos, en esta versión. Y tienes que entender de que así como Esaú, hay algo que viene, y ya te lo he dicho, pero esta es una advertencia de la Biblia a nosotros. Cuando uno no, porque hay una alternativa al arrepentimiento. Veamos cuál es la alternativa. ¿Qué hay una alternativa? ¿Qué pasa entonces si no nos arrepentimos? En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús de cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Y Jesús le respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Eh, a veces yo me pongo a pensar, mis hermanos, cuando viene un huracán y nosotros decimos, wow, gloria a Dios, oramos y desvió el huracán y se fue por Joma. Como que en Joma, mis hermanos, no hay cristianos. Como que en Baton Rouge no hay cristianos, como que en New Orleans no hay cristianos. Pero aquí le dice, ¿piensan ustedes que estos galileos que estaban dando sacrificio, pero no es acerca de solo ir a la iglesia, mis hermanos? Es acerca de entrar en un arrepentimiento correcto. ¿Piensan ustedes que esos galileos por haber sufrido así eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. No es acerca de estar dando sacrificios simplemente. Es acerca de un arrepentimiento que es cambio de decisión, cambio de mentalidad y una acción de cambio de dirección. Dice después, o piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén. Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan, cambien su mentalidad. Entonces yo te digo, mi hermano, tenemos nosotros que saber, ¿verdad? Que nosotros somos personas que estamos en esta carrera juntos. Yo sé que hemos aceptado al Señor, pero el Señor conoce tu corazón. El Señor sabe quiénes, mis hermanos, están en todo momento, están, ¿cómo se llama? Eh, están en un cambio de mente y quienes no cambian de mente, quienes no quieren cambiar, quienes no quieren, eh, quienes quieren seguir bajo su propia fuerza, quienes quieren seguir con la misma ofensa, quienes quieren seguir en su propio vicio, quienes quieren seguir en sus propias peleas, quieren y nadie cambia, pero el Señor conoce a aquellos que dicen, no, Señor, yo cambio, yo voy a cambiar y es una decisión radical. Ese es el primer fundamento de la doctrina, mis hermanos, de los rudimentos de la vida cristiana. Estamos echándolo y este es el tiempo para poder nosotros desempeñar, mis hermanos, este tremendo enseñanza que, mis hermanos, es una de las cosas más fuertes. ¿Verdad? Yo te digo, ¿qué tanto vamos a crecer nosotros? Depende primero por el arrepentimiento y por lo que vamos a seguir viendo, ¿verdad? Y esto es importante. Mis hermanos, vamos a alguna pregunta, algún comentario, algo que la gente quisiera comentar. Este es el tiempo, mis hermanos, antes de poder cerrar. Recuerden que si tienen alguna pregunta, ustedes la tienen que escribir mientras que uno está enseñando y después, o sea, traerla, porque a veces se le olvida a la gente, o algo que uno quiera comentar, o algo o sea, cualquier comentario edifica acá. ¿Alguien? Apóstol, nomás una pregunta. ¿Cuál era usted mencionaba la diferencia entre adúltero y fornicario? Apóstol, usted tiene su teléfono, su micrófono en mute, no le escuchamos nada. Gracias, gracias, gracias. El, eh, el, el concepto natural de la fornicación
es aquel, por ejemplo, esos jóvenes, no es de jovencitos, pero eso es para que nosotros lo podamos entender. Estamos hablando en lo natural, ¿verdad? Claro que es espiritual también, ¿verdad? En la inmoralidad sexual, aunque aquí no está hablando de inmoralidad sexual, pero está hablando de una inmoralidad de contra el pacto. Pero cuando vemos a los jóvenes crecer, ¿verdad? En una y creciendo en una inmoralidad, teniendo sexo antes del matrimonio, eso es fornicación, ¿verdad? Entonces ya cuando tú estás casado y ya tienes el pacto, o sea, la fornicación es antes del pacto, pero viene lo que es el ser adúltero, ¿verdad? Viene cuando uno entonces tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya casado, ¿verdad? Entonces esa es la parte natural. La parte espiritual es que Dios te da a ti pactos, ¿verdad? Y uno está despreciando la gracia de Dios en su primogenitura, ¿verdad? Porque tú eres así como Esaú. Esaú dice la palabra del Señor de que despreció por un plato de lentejas el pacto que Dios venía. Y puede decir, ese pacto va a venir hasta después, ahorita. No, pero va a venir hasta después. ¿Qué me hace bien ese pacto ahorita? ¿Verdad? Pero entonces despreció por algo, por un placer momentáneo. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos placeres momentáneos que completamente nos quita a nosotros, a veces de la herencia que Dios tiene para nosotros, y después lloramos por la herencia y con lágrimas, dice la palabra del Señor, él ya no obtuvo la bendición, ¿verdad? Entonces son cosas, cada cosa que hemos hecho, Dios nos restaura, Dios hace cosas, pero recuerden que siempre hay un ticket que pagar cuando uno comete errores, ¿verdad? Siempre hay cosas que más adelante tú ves que no es lo mismo como aquellos que se cuidan espiritualmente y espiritualmente y también físicamente, por supuesto, y también almáticamente hablando. Amén. ¿Alguien más, mis hermanos? Y el que dice, Dios comienza el proceso de torneado, que hablaba del Salmo 80, no me quedó claro eso. La palabra del Señor dice, en esto consiste el amor. No que tú amaste a Dios primero, sino no que tú amaste a Dios primero, sino que Él te amó primero cuando tú eras enemigo de Dios. El hijo pródigo vino y el cambio del arrepentimiento de él provino porque él conocía quién era su padre. Él era hijo y conocía quién era su padre. Muchos de nosotros, como dije yo hace poco, muchos ven a Dios de acuerdo a la figura paterna. O sea, muchos saben quién es Dios, que Él ama, que Él hace todo, pero cuando uno hace algo, uno simboliza a Dios como la figura paterna, aquel que te regañaba, aquel que te castigaba, aquel que te pegaba, aquel que decías algo, y tenemos una idea errónea de Dios, aunque Él es poderoso y tiene ira, pero dice que es lento en ira. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el proceso del arrepentimiento o el proceso de ser cambiado y torneado no empieza por ti. Tienes que saber para poder arrepentirte primero quién es Dios. Todo empieza con Dios. Todo empieza con Él. Por eso es que en el Salmo 80, cuando dice, Señor, restauranos, o sea que empieza la restauración con Él, dice, y es resplandecer tu rostro. Lo que está hablando el Salmo entero, y lo dice 3 veces acá, ¿verdad? Lo que se quiere ejemplificar acá es que todo empieza, la restauración empieza con el amor de Dios, que te hace ver la gracia y el arrepentimiento, la gracia y la misericordia de Dios. Por eso es que en Lamentaciones dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Es como el hijo pródigo. ¿Será que el padre se volvió primero? Claro, el padre estaba ahí y por el amor del padre, él se volvió. Entonces tienes que conocer a Dios, ¿verdad? Primero, al amor del Padre, para poder entender que el proceso de restauración
empieza con Él, ¿verdad? Dice, y si Él nos restaura, está hablando el proceso de restauración. Yo sé que ese salmo dice, oh Dios, restauranos como un proceso después del arrepentimiento, pero la restauración empieza desde antes del arrepentimiento y continúa con tu arrepentimiento y continúa después, ¿verdad? Con todo lo que es el proceso de torneado para cada uno de ustedes. Leamos el Salmo 80 entero, ¿verdad? En eso tenemos una idea mejor, pero lo que estamos hablando es que todo empieza primero por Dios, ¿verdad? Por su gran amor. Y después entonces, aun cuando nosotros estamos fuera, siempre vemos el amor de Dios en todo momento. Amén. Bueno, ¿alguien más, mis hermanos, antes de orar? Apóstol, Sí, Santiago 1:6-8. ajá, Cuando en Santiago dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Está hablando de la persona de doble ánimo. sí. O sea, lo que nos habla ahí es que una persona que vive en doble ánimo no recibe las promesas que Dios en algún momento le ha dicho. Véalo, véalo. Recuerden que hay muchas personas que pueden tener dinero y se suicidan. Muchas personas que pueden tener realmente algo que creen, pero todo lo ha conseguido con sus fuerzas. Hay cosas que uno consigue y todo eso, pero la Biblia dice que no te alegres, o sea, que no te entristezcas al ver prosperar al impío, ¿verdad? O sea, eso es así. ¿Por qué les digo yo esto? Póngalo, mi hermana, paralelo a Hebreos 6, a Hebreos 6, que es lo que la primera escritura que leímos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? No echemos nuevamente y nuevamente y nuevamente y nuevamente el fundamento porque nunca vas a crecer. Dios viene y ve tu fundamento, pero hay quienes vienen y vienen. Y hoy me fui y estoy y me voy afuera otra vez y no me levanto rápido, no persevero en el arrepentimiento y sigo de nuevo. Y todos los domingos, tras domingo, tras domingo, me arrepiento por ver pornografía por casi no sé cuántos años. Todo el domingo me arrepiento por estar aquí, por estar en este otro vicio. Todo domingo me arrepiento por lo mismo y 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 lo mismo. Y el Señor dice, wow, ya basta. Tienes que perseverar, no solo el domingo, sino todos los días en el pensamiento que yo te he dado para ti, en tu palabra. Persevera, porque si no, nunca vas a construir. Por eso dice, si Dios lo permite. Pero si no hay buen fundamento, ¿cómo Dios te va a permitir que tú construyas algo que se destruya y se desplome? Porque no te has arrepentido correctamente, no estás realmente entendiendo qué es lo que Dios tiene. Entonces, al final de esto viene un sentimiento de muerte en todo lo demás. Amén. Entonces, estamos hablando de echar y echar y echar y echar. O sea, no es que, o sea, no es que realmente vivimos de pura misericordia, pero no vemos cómo nosotros podemos construir esa edificación que Dios nos ha dado a nosotros. Mis hermanos, este tema del arrepentimiento es poderosísimo. Por eso es que te digo que es una de las doctrinas y esta es una base del arrepentimiento, pero hay cosas más que fuertes que podemos nosotros ver. Yo no quiero tener yo así como decir, esta es la única cosa del arrepentimiento de lo que yo les estoy dando, ¿verdad? Pero eso no es, o sea, pero eso es una base fuerte que yo te estoy dando acerca de este principio, pero el arrepentimiento se puede extender a semanas, ¿verdad? Pero eso son cosas que nosotros echamos, ¿verdad? Son cosas que tenemos que ser, por eso les digo, expertos en estos rudimentos de la doctrina de Jesucristo. Amén. Tengo una pregunta, apóstol. Dígamela, Eso es una pregunta que me hicieron hace 2 días y me quedé callada porque no supe qué responder. dígame. Y era acerca del arrepentimiento. Ujú. ¿Puede una persona ser salva si, digamos, una persona, sabemos que el pecado es muerte, ¿verdad? Y muerte espiritual. Pero digamos una persona que aceptó a Cristo y cometió un pecado, o sea, Ujú. hoy yo robé y yo soy consciente de que robé, pero yo no llegué a arrepentirme, sino que inmediatamente morí. Ujú. Entonces, esa persona es salva, ¿sí? ¿No? Sí. Eh,
porque no llegó al arrepentimiento. O sea, sí, sí sé que robé, pero yo no llegué a arrepentirme. O sea, no hubo ni tiempo ni chance. Sí, entiendo lo que dice. Mire, nosotros no podemos asegurar, cuando yo digo, no quiero que me malentiendan, quién es salvo y quién es no, solo Dios. O sea, mi punto es esto, que la gente me dice, esta persona se suicidó, está en el infierno, ¿verdad? O yo no sé. La Biblia dice que el único pecado que no se perdona es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, y yo no sé cuál es la decisión, solo el Padre sabe cuál fue la verdadera salvación. Aunque yo quiero que usted entienda que muchos han recibido al Señor solo por palabra, ¿verdad? Por eso es que nosotros guiamos a una confrontación de parte de Dios. Recuérdense como el Señor primero te confronta, uno tiene que tener un encuentro con Dios para poder tener una convicción del pecado de nosotros, para poder nosotros arrepentirnos y recibir nuestro nuevo nacimiento, ¿verdad? Eh, pero de la misma manera, hay un versículo que déjenme ver si lo consigo en 1 Corintios 5, yo creo que es el versículo 5, donde la palabra del Señor dice lo siguiente, y se lo voy a decir ahorita. Si quiere, búsquelo usted también aquí conmigo. 1 Corintios, vamos a ver, eh, 5. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver del 3. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente juzgado, ¿qué tal cosa ha hecho una persona? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, ¿verdad? Lo que está diciendo es que de una persona que pecó fuertemente, que no está ahí, dice, pues lo entrega. O sea, esa es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado, pues lo entregué a Satanás para destrucción de su cuerpo, pero que su espíritu sea salvo en el día final. Eso es lo que estamos hablando del nuevo nacimiento versus lo que es la salvación completa, ¿verdad? La salvación completa incluye todo lo que, las promesas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y hay cosas que pasan, pero como le digo, nosotros no podemos en ningún momento, y hay veces que uno tiene que decir, yo no, o sea, no, nosotros no podemos decir que no fue salvo, ¿verdad? Porque el Señor es el que sabe el nuevo nacimiento de esta persona, que fue real o no. ¿Verdad? En ese asunto yo quiero que ustedes entiendan que nosotros no podemos decir, este fue real, esto fue así, esto es correcto, esto no, ¿verdad? Pero la convicción que sí tenemos, así como el apóstol Pablo la tenía acá, es que el nuevo nacimiento es una sola vez, ¿verdad? Y tenemos que entender la misericordia de Dios en esa parte, ¿verdad? Que aquí tenemos una base bíblica para esto de lo que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero también lo que es la pelea de la carne con el espíritu. Entonces, esto es algo que la gente tiene que, o sea, que decir, la convicción no es duda, es decir, mi hermano, no sé, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Pero hay muchos que mueren en pecado. ¿Verdad? O sea, haciendo cosas, o sea, las últimas y todo eso, pero realmente nosotros sabemos, o sea, que la persona, o sea, y Dios sabe cuándo él recibió al Señor, si su nueva conversión fue real o no, pero nosotros tenemos la convicción de que esta persona recibió a nuestro Señor Jesucristo porque dio frutos de eso. ¿Verdad? Aunque el Señor lo llevó, o sea, lo sacó, no, el Señor, aunque Él se salió de la cobertura del Señor, pero sabemos que su espíritu, ¿verdad? Fue nacido de nuevo porque dio frutos de eso. Amén. Entonces es esa convicción y ponerlo así y hacer seguros, pero hay cosas de todo de que se habrá ido al cielo o no. ¿Verdad? O sea, esa cosa, y más cuando uno sabe como que, ay, yo creo que no fue, ¿verdad? Uno no puede decir, ¿verdad? Uno decir, no, uno no sabe si recibió en algún momento al Señor, si tuvo una conversión, si tuvo un arrepentimiento, si tuvo esto, o sea, uno no lo sabe, pero el Señor sí sabe esa parte, ¿verdad? Entonces,
teniendo la convicción de que eso es así. Amén. ¿Verdad? No podemos responder para algo sabiendo y decirle, mire, la convicción es esta, que el nuevo nacimiento es una sola vez, ¿verdad? Y nosotros nacemos de nuevo al nosotros aceptar el trabajo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y pudo haber que esto pasó, ¿verdad? O sea, esto tuvo paso, pudo haber pasado con pecado, pero así como pecado de robo hay un montón de otros pecados más, ¿verdad? Y tenemos que entender de que, claro, que la paga del pecado es muerte y que nosotros vivimos en una muerte en este mundo a causa del pecado, es una consecuencia del pecado, ¿verdad? Destrucción de matrimonio, destrucción de todo. Pero hay personas que después de su matrimonio destruido se levantan otra vez, o sea, ya su matrimonio se destruyó, hubo un fruto de eso, pero realmente el espíritu es, o sea, salvo en sí, ¿verdad? Y entonces tenemos, o sea, la pregunta es si fue realmente verdadero salvo la primera vez o no. Pues así como dijo Juan el Bautista y dijo, no es solo es palabritas, no es solo una oracioncita, es realmente traer frutos dignos de arrepentimiento. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Hay una razón para, se compugieron de corazón, dice, y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Pues bautícense y serán salvos, dice, en ese momento. No serán salvos si se bautizan y toda su vida están sin pecado, sino ahorita mismo crean en este evangelio, bautícense, arrepiéntanse y serán salvos. Arrepiéntanse, bautícense y serán salvos y recibirán al Espíritu Santo. Amén, esa es la palabra de ese momento y eso es lo que nosotros tenemos en el corazón. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a entonces a orar, ¿verdad? Y terminemos orando, mi hermano Julio, vamos a hacer, Julio Bonilla, vamos a ver si nos terminas en oración y podemos nosotros terminar. Bendecimos a nuestros hermanos del manantial de salvación. Yo creo que el pastor Edomilio está en una misión ahí en la iglesia y algunos de ustedes lo saben, por eso no está ahorita el día de hoy aquí, pero los bendecimos. Estoy yo siempre, cada vez que yo veo a Gustavo, veo a Denis, veo a demás personas, a mí me bendice bastante. Así que los bendigo, ¿verdad? Pero Julio, llévanos en oración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor amado, por esta enseñanza que has traído, Padre bendito, por medio de tu siervo, Señor, por medio de nuestro apóstol Mauricio, Padre bendito. Ayúdanos, Padre eterno, a mantenerla en nuestra mente y en nuestro corazón y a ponerla por obra, Padre Santo, para, como la misma lo acaba de decir, Señor, dar fruto, Señor, donde quiera que vayamos. Donde quiera que vayamos, Señor. Bendecimos la vida de nuestro apóstol, Señor. Te pedimos que lo sigas usando grandemente en todo tiempo, Señor, donde quiera que él esté. Llénalo más de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor amado, para poder seguirnos instruyendo en tu palabra y seguir creciendo. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Feliz noche, mis hermanos. Amén. Feliz noche, mis hermanos. Dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo lunes, primero Dios. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones. Feliz noche. Bendiciones. Buenas Amén, noches. bendiciones. Bendiciones, feliz noche. Bendiciones. Buenas noches, Dios los bendiga. bendiciones. Bueno.